Hola, bienvenidos al curso de Introducción a las Redes. Bajo la premisa, porque fueron desarrollados en la década de los 60 y los 70, vamos hoy a ver una parte que nos toca a nosotros mucho, el tema de computación. Tenemos una ilustración de computadores de la década, eso es más de la década, de principios de la década de los 60, dista muchísimo de las máquinas que tenemos hoy en día, como ustedes pueden ver. Máquinas un poco más modernas que esas fue las que se comenzaron a interconectar en la década del 60. Veamos un poco los hitos que se presentaron en el tema de computación en esas décadas. 69. El año de 1969 fue un año que tuvo eventos muy interesantes para toda la parte tecnológica. Veamos un poco acerca de ellos. Uno de los eventos que cambió mucho la historia del hombre fue la llegada del hombre a la Luna. Eso fue en julio de 1969. En la gráfica tenemos una foto del módulo lunar y de los primeros hombres posados sobre la superficie lunar. ¿Por qué es importante eso? Bueno, vimos los computadores un poco que habían antes, pero imagínense en que el módulo lunar tenía que llevar un computador internamente. Obviamente ese computador no podía ser como los de la gráfica anterior, tenía que ser un poco más reducido. Y si era un poco más reducido, su capacidad de procesamiento realmente dista mucho de las máquinas que tenemos hoy en día. Entonces, fue un hito de la computación haber metido ese computador, escribir el software, además, para que colaborara en el proceso del aterrizaje lunar. Recuerden que la gravedad de la Luna dicen que es del orden de un sexto de la gravedad en la Tierra. O sea que ese equipo no pudo probarse en ninguna parte, sino que la única prueba fue allá. Simplemente acá lo que se hacían era ejercicios de simulación. Es un evento importante al considerarse que es de los pioneros en un sistema telemático. Exactamente, es un sistema de telemetría. El módulo lunar tenía que estar enviando datos del funcionamiento del mismo al cohete y a su vez a la base lunar de la NASA en Estados Unidos. Entonces, de esa manera, no era que el computador del módulo lunar estuviera conectado con el computador de la NASA, no. Simplemente él enviaba información. Sí había una comunicación, pero eran dos máquinas que estaban conectadas, pero no existía un diálogo. Yo tendré un sistema telemático cuando logro que dos máquinas se comiencen a interconectar y a prestar un servicio colaborativo entre ellas. Bueno, 1969. Pero en 1969 además hubo otro hecho importante a destacar. Se inventa el sistema operativo UNIX. Lo desarrollan en los laboratorios de Bell, en Estados Unidos, en el año también 69. Y si ustedes observan, vive libre o muere. El sistema operativo UNIX nace como un conjunto de programas colaborativos entre sí, escritos en código abierto, de tal manera que la gente los pudiera estar reescribiendo, mejorando y optimizando. Es superior a Windows, es superior al Mac OS de Apple y a otros sistemas operativos que había en su momento. Recordemos que Unix es el sistema operativo por excelencia de los grandes servidores y grandes data centers que tenemos instalados en este momento. A la fecha, nosotros no hablamos de Unix, hablamos de Linux. Pero Linux y Unix son prácticamente equivalentes. El Linux fue la versión que se volvió a retomar el tema de crearlo para código abierto y hacerlo para que corriera en máquinas más livianas. Finalmente ese es el que se ha popularizado. Bueno, pero veamos otros hitos que se dieron en ese entonces. ¿Cómo fue el desarrollo que tuvo la computación? ¿Quién fue el que realmente logró ser el protagonista de la explosión de lo que fue la computación? Entonces lo tenemos ahí. Es el IBM PC, lo que nosotros tenemos en nuestros días, los PC, Personal Computer. Fue en el año de 1981, lo desarrolló IBM. Antes habían habido otras máquinas, pero realmente a partir del IBM PC es que surge el tema de poder masificar la computación. Cuando se desarrolla el IBM PC, las empresas ya tienen en su mente que esa sería una máquina que le pondrían a cada uno de sus empleados. Y además, ese sería el computador que podría estar en todos los hogares. En todos los hogares del mundo habría un computador. Hasta ese entonces, el tema de los computadores pensados para el hogar
era una cosa como un artículo de lujo. Algunos gomosos que les gustaban esas máquinas nuevas y podrían tenerlas en la casa, pero no era pensado de que era un elemento de necesidad. Actualmente en muchos hogares tienen una máquina o incluso varias. Hay que reconocer un antecesor que fue muy poderoso en su momento y yo sé que a los fanáticos de Apple no les va a gustar, pero no alcanzó, él no fue el que masificó la computación. Es el modelo del Apple II. Fue lanzado en el año 1977. En ese momento esos equipos no trabajan sin ratón, no existía el ratón en ese momento. Y si ustedes ven, pues la diferencia del 77 al 81 en cuanto a la ergonomía y diseño de máquina dista mucho. Bueno, indiscutiblemente el tema de la computación es fundamental en el área de telemática. Y son las máquinas que hay que interconectar entre sí. Una pregunta. Las características del IBM PC del año 81, ¿cómo son? ¿Cómo sería el procesador? ¿Memoria? ¿Disco duro? Averigüemos y comparemos esas características con la de nuestros equipos móviles. ¿Les parece? Espero sus resultados.